Bienvenido al podcast de Varón Alfa, un podcast para hombres que buscan ejercer su masculinidad bíblica, descubrir el propósito de Dios en cada área de sus vidas, mejorar la relación con su esposa e hijos, obtener autocontrol, crecer como líderes, dominar su inteligencia financiera y cuidar su salud. Cada semana tendremos temas y entrevistas con hombres que con sus testimonios reales van a impactar tu vida. Bienvenido, varón. Varones, bienvenidos a un episodio más del podcast de Varón Alfa. Mi nombre es Oscar Vega y el día de hoy estoy muy contento y muy agradecido con nuestro invitado que se conecta desde Costa Rica. Él es motivador, él es conferencista, él es creador de contenido cristiano. Él tiene un podcast que acaba de ser rankeado número 1 en la categoría de podcast cristianos en Costa Rica y su nombre es Gerson Daniel. ¿Cómo estás, mi estimado Gerson? Hola Oscar, qué privilegio poder escucharte y qué gusto enorme poder compartir con tu audiencia en este podcast. Sí, bien como lo platicas, efectivamente, aquí en Costa Rica, que es mi país donde vivo, pues resulta que mi podcast en los últimos 2 días se ha rankeado en los primeros lugares, llegando al primer lugar en su categoría, que es la categoría cristiana, y eso nos tiene muy contentos y más contentos saber que puedo participar en tu episodio del día de hoy y poder compartir algo de lo que Dios tiene para nosotros y para todos los varones de Varón Alfa. Qué buen nombre para ese podcast. Gracias, mi estimado Gerson. Y bueno, felicidades por ese crecimiento de tu podcast. El podcast se llama Gerson Daniel Speaker, ¿correcto? Correcto, así es. Ahí lo pueden buscar en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Está en todas las plataformas para que lo vayan a escuchar. Oye, Gerson, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Por ahí yo te he estado siguiendo en tu contenido, en tu podcast. Y la verdad es que el tema del día de hoy es un tema que para ti en lo personal, pues es algo que has estado compartiendo por ahí en algunos episodios y más específicamente en uno que se llama Fui Llamado, de tu serie Fui Llamado. Y la verdad me impactó bastante y fue que pues me decidí a invitarte aquí a Varón Alfa para que nos compartieras un poquito de tu testimonio, de lo que el Señor ha hecho en tu vida y que yo estoy seguro que va a ser de bendición y edificación para muchos varones que puedan estar pasando algo similar. Así que, ¿por qué no entramos de lleno al tema y nos platicas un poquito de quién es Gerson Daniel? ¿Cuál es tu historia, Gerson, y cuál ha sido tu testimonio? Muy bien, excelente. Claro que sí, Oscar. Y para todos los que nos están escuchando, bueno, ¿quién es Gerson Daniel? Yo en este momento me dedico, como bien dijiste, a ser conferencista, podcaster, creador de contenido, de videos. Eso es lo que Dios me ha llamado a hacer para ministrar principalmente a hombres, pero me he diversificado en mi llamado, en mi proceso con Dios y he descubierto otras áreas en las que soy bueno y en las que puedo aportar a la iglesia en general, a los cristianos en Latinoamérica. Y bueno, eso es lo que estoy haciendo al día de hoy. Ahora vamos a ver, esta historia mía inicia bastante tiempo atrás. Habría que remontarnos a los 90. Voy a tratar de resumirlo lo más que se pueda, pero para los que me están escuchando, quiero que aprovechen bastante lo que vamos a contar. Yo nací en un hogar cristiano, Oscar. Esto es lo más interesante de todo. Y ya vamos a ir viendo conforme vaya transcurriendo la historia. ¿Por qué menciono esto? Yo nací en el año 89 en un hogar cristiano. Mis dos papás, mi papá un evangelista nato, buenísimo, de los años 80 y 90, mi mamá una mujer de intercesión espectacular. Y nazco en ese contexto, en un contexto donde se habla de Dios, se habla solo de Dios, no hay otra cosa que no sea Dios en nuestras vidas. Soy el segundo de 2 hermanos en esa familia. Y desde pequeño siempre la palabra de Dios estaba en casa. Entonces, cuando uno desde pequeño le hablan de Dios, uno quiere llegar a una vida que sea como la vida de los papás en ese sentido. Uno está siendo formado para eso, pero hay circunstancias en la vida que nos afectan, que nos golpean y que nos llevan a momentos o a dificultades que posteriormente no sabemos cómo resolver. Y ese fue mi caso. Ahora, ¿cómo inicia mi vida? ¿Cómo inicia mi llamado en Dios? Bueno, cuando yo tenía 7 años, Oscar, y la gente que nos está escuchando, los varones que nos están escuchando, cuando yo tenía solo 7 años, mi papá se enferma de cáncer, un cáncer terminal, una situación que rompe el esquema familiar, rompe la situación en casa
Y en aquel momento, inclusive hasta he creado un video sobre eso, que lo pueden buscar ahí en mi contenido después, ahí más adelante les dejamos el contacto. Cuando yo veo esta situación de mi papá y la angustia que él está sufriendo, hay una tarde, noche clave en mi vida que eso me marca un antes y un después. Mi papá solo en la sala de la casa, él se pone a hablar con Dios y le dice al Señor literalmente que él no le importaba nada de esta vida, que no estaba aferrado a nada, ni a mi mamá, ni a lo material, ni al ministerio al que se dedicaba, absolutamente nada, Oscar. A él no le importaba nada, pero que él sí había algo que le tocaba muchísimo, y eran sus dos pequeños hijos, mi hermano y yo. Y entonces él le pide al Señor que le alargue, que le conceda vida solo por nosotros dos, porque quería vernos crecer, quería vernos servirle al Señor y quería vernos prosperar. Y él hace esa oración. Cuando él termina de hacer esa oración, yo con 7 años en mi corazón le digo, sí, Señor, que papá pueda verme crecer y servirte. Ese fue mi sí y mi amén a Dios. Desde aquel momento inicio una carrera por servirle al Señor. Solo que sí puedo confesarles que no estaba sirviéndole como mi primera prioridad. Primero estaban mis estudios, el deporte, las clases, todo lo que yo hiciera, y después, si había tiempo, iba a la iglesia y servía. O iba a los grupos ministeriales de mi mamá y servía. Era así como yo lo estaba haciendo. ¿Esta oración que hace tu papá la hace frente a ustedes o tú lo escuchas? ¿Estaba tu mamá? ¿Cómo era el contexto? ¿Cómo era Muy bien. el escenario? Qué buena pregunta, porque realmente mi papá se aísla de todos. Él no quería que nosotros lo viéramos, pero este niño que era yo bien inquieto, bien juguetón, que se escondía debajo de las escaleras, que se escondía en los roperos, que se escondía debajo de las mesas, yo me escondo, lo sigo y lo escucho en la sala mientras él estaba solo. O sea, no se dio cuenta. Él no se dio cuenta, él no se percató. Mi mamá no sabe de esta oración o no sabía de esta oración hasta que yo le conté después. Mi hermano no sabía de esta oración. Es más, yo te puedo decir que al día de hoy, si le preguntas a mi papá casi ni se acuerda de esa oración. O sea, y ya les estoy adelantando que mi papá el día de hoy sigue con vida. Pero el caso es que yo hago esta oración y empiezo a servirle al Señor. A mi papá le operan de cáncer y Dios le da una palabra a mi mamá de que el doctor que le iba a hacer aquella operación, Dios lo iba a usar para que mi papá pudiera recibir su sanidad. El doctor Manuel Emilio Vindas Montero, le dice a mi mamá que hizo una operación que él nunca había hecho y que le había extirpado un 90% del estómago a mi papá y partes de otros órganos, y que si sobrevivía solo era por la mano de Dios. Han pasado 25 años de eso y mi papá hoy está vivo para la gloria del Señor, y es un testimonio vivo, sobreviviente de un cáncer que era fulminante, y ahí está. Y me sirve como testimonio para yo seguir pues hablando del Señor y hablándole a otros hombres y a otras personas de Cristo, de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Así que ahí fue donde yo inicio, donde yo empiezo una carrera por seguir los pasos de mi familia, de mi papá, de mi mamá, por querer hablar del evangelio, por querer predicar a Jesús, al Cristo vivo que sanó a mi papá. Y pasan los años y llega una etapa complicada en mi vida, que es a los 15 años. Y aquí quiero mencionarles algo muy importante, porque mi testimonio va a tocar mucho esto. Esto es neurálgico para que ustedes puedan no solo entender mi testimonio, sino puedan entender lo que está pasando hoy en día. Entre los 15 y los 29 años, Oscar, hay una estadística que dice, por lo menos en mi país, Costa Rica, y en Latinoamérica anda parecido, que los hombres y mujeres, esto es general, jóvenes, entre 15 y 29 años, la segunda causa de muerte, es el suicidio. Wow, increíble. Es así de fuerte, es así de tremendo, es así como estamos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa conmigo? Yo a los 15, 16 años, después de mucho tiempo de presión, de situación, de circunstancias, de bullying, de acoso en el colegio, de situación con mi papá, que también después de haber sido sanado, pues pasa por momentos de mucha dificultad, de escasez, y después de llevar toda esa carga y toda esa presión, mi abuela fallece. Y mi abuela era como la persona que nos estaba apoyando siempre y diciéndonos, como dicen allá en México, echándole ganas.
A propósito de que mi familia en Ciudad de México seguro va a escuchar este episodio, les mando un abrazo y un saludo. Echándole ganas. Mi abuela era la que nos empujaba, la que nos motivaba, la que nos sacaba adelante. Mi abuela fallece con 93 años, Dios le alargó bastante la vida. Yo nací cuando ella tenía casi los 80, o sea, con 77, 78 años, y con 93 ella fallece. Y ¿Tu abuela vivía con ustedes? Mi abuela vivía con nosotros. Pobre de mi papá que vivía con la suegra, pero sí, así era. Sí, ok. Pero bueno, el caso es que mi abuela se va de este mundo, parte con el Señor y yo me quedo como huérfano, como solo. Yo me sentía muy mal, aunque mis papás les amo mucho, les quiero y demás, pero mi abuela era como algo aparte, como una escena aparte. Y esto hace que ya yo fue como la gota que derramó el vaso. Venía cargando con muchas cosas. Siendo el menor, tenía que fungir como el hermano mayor porque mi hermano es un muchacho especial con algunas características de Asperger. O sea que desde niño siempre me tocó llevar difícil, con situaciones económicas, con situaciones como el cáncer de mi papá, que eso le impidió trabajar en el ámbito. Tal vez sonará un poco extraño si lo divido, pero en aquel momento se conocía como el ámbito secular. Yo creo que hoy día no podríamos separar lo secular de lo eclesiástico porque podemos servir a Dios en cualquier parte donde estemos. Sin embargo, en aquel momento se le llamaba así. El caso es que mi papá no pudo pues, trabajar de forma normal allá afuera gracias a ese tema y todo eso llevó muchas cargas. Y una mañana... ¿Tu mamá trabajaba? Mi mamá trabajaba. Mi mamá, pobre, mi mamá, mi señora madre, ella tenía que llevar toda la carga de la casa y era bien complicado para ella. ¿Y esto hacía que tu abuela fuera o cumplía de cierta manera esa, pues no el rol de madre, pero sí como que estabas muy apegado a tu abuela por esta razón de que tu mamá tenía que salir a trabajar? Evidentemente, a ver, mi mamá fue una excelente madre, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y ella nos dio calidad, tal vez no cantidad de tiempo, pero sí calidad. Sin embargo, mi abuela, pues, era la que nos nutría de ese apapacho, ¿no? De ese cariño cuando mami no estaba. Entonces, ella nos bendecía mucho con su presencia y con su forma sabia de ser, que era una poeta también. Entonces, tenía tanto conocimiento, tanta cosa que aportarnos. Y pues su ausencia, como te digo, fue el punto ya de reventarme, lo que ya hizo que ya yo no pudiera más. Me pasa esto, me pasa lo otro, me pasa aquí, me pasa allá, y ahora para colmo se me muere mi madre. No quiero nada más con esta vida, no quiero nada más con este mundo. Ahí es donde ¿Tu madre te refieres todo. A tu abuela? No. Mi mamá es mi mamá y mi abuela es mi abuela. O sea, se muere. Perdón, sí, se muere mi abuela, mi mamá no se muere, perdón. Ya, okay. Ahí fue un zafis mío. Sí, no, ok, nada más para estar claro, ok. Sí, estamos claros. Mi madre todavía sigue viva, la tengo conmigo, gracias al Señor, y espero que gracias me la preste por varios años más, pero mi abuela sí, mi abuela se va de este mundo y eso me quiebra. Y una mañana, Oscar, te cuento, yo ya estaba que yo ya no quería más, me sentía mal, además estaba pasando por una depresión profunda. Y entonces hay una soga en la casa, la tomo y veo una cama que ni siquiera era alta, sino que era una cama a perfil de piso, ¿no? A ras de piso. Y trato de amarrar la soga a la cama y a mi cuello para ver si me lograba hacer bien el ahorque. En mi ingenuidad y en mi adolescencia yo pensando que con eso me podía hacer algo de daño. Y cuando estoy en esto, mientras estoy solo en casa, entra mi papá a la casa y yo me doy cuenta, entra por la cochera y yo oigo que es su forma de abrir la puerta, que es su forma de entrar a la casa y a mí me agarra una vergüenza terrible. Una vergüenza. No, él no me ve. Él no se da cuenta de nada de esto. Él no me ve. Y entonces donde yo veo esta escena, donde tengo la soga aquí, donde veo que ya lo voy a intentar y demás, y siento que él me podría ver, me da una vergüenza terrible y me quito todo porque no quiero que me descubra en esa situación. Yeah. Cuando yo me quito todo, como que vuelvo en mí mismo y me digo a mí mismo, Gerson, nunca más vuelvas a tomar una decisión como esta. Date la oportunidad de creer y de ver, porque yo, Oscar, en aquel momento como hombre joven, como adolescente, yo pensaba, nunca me voy a casar, nunca nadie me va a volver a ver,
nunca voy a tener una vida, nunca voy a estudiar, nunca nada. Yo pensaba que ahí era el final y decidí darme una oportunidad. Ahí fui yo el que me di la oportunidad de decir, vamos a descubrir qué más hay adelante, vamos a ver qué hay, pero también en parte por la vergüenza que me dio que mi papá me pudiera descubrir y verme en ese estado. Sin embargo, me di la oportunidad y avancé. Y resulta que sí saqué mi colegiatura, sí saqué mi universidad, sí seguí adelante. Llegó luego mi novia, que ahora es mi esposa y la madre de mi hijo. O sea, llegaron tantas cosas lindas que no hubiesen llegado si yo no me hubiese dado la oportunidad en aquel momento. ¿Nunca lo platicaste con alguien? ¿Le contaste en aquel entonces a alguien de eso? Esa es una pregunta tremenda porque mi mamá estaba, como estaba en el hospital y demás, a ella yo no le contaba muchas cosas, pero esto sí se lo conté y creo que es muy importante y es clave para las personas que están pasando por una prueba, por un proceso difícil. Hablen. No crean que por hablar su hombría, su masculinidad se va a ver vulnerada. Estoy hablando sobre todo a los hombres. Esto es directamente para ustedes. Hablen. He descubierto yo como líder que entre más vulnerable me muestre, más logro impactar en la vida de las personas. Si tú te muestras las endijas que hay en tu armadura, si tú muestras esos espacios donde eres vulnerable, posiblemente puedas recibir más ayuda que si no lo haces. Así claro. Que cuenta tu situación, cuenta tus circunstancias. Yo lo que hice fue contarle a mi mamá. Mi mamá no cabía del asombro, que no quería creerlo, no entraba en sí. Ella no podía creer que un niño y joven ahora, que le había servido al Señor desde niño, que en la música, cantando, en teatro, en ministerio infantil, en un montón de cosas, porque yo ya a mis 15, 16 años ya tenía un currículum enorme de andar haciendo cosas para el Señor, tremendas. Y ella no podía creer que su hijo, estando en la casa del Señor toda su vida y sirviendo al Señor de esa manera, hubiera caído en un punto tan pesado. Y entré en un proceso de 5 años para restaurarme y para salir de esa depresión y de esa tristeza, pero teniendo claro una cosa, no me iba a hacer daño. Yo iba a sobrevivir a ese primer proceso. Y cuando salí de ese primer proceso, salí como muy fortalecido y empecé a servir en jóvenes y hablarle a otros jóvenes de Dios y ministrarlos. Y en aquel momento lo hacía con jóvenes en general, no con hombres, pero con jóvenes en general, y servía y lo hacía muy bien. Y gracias a Dios por eso, porque eso también me permitió conocer a mi esposa en una red de jóvenes en la iglesia, en nuestra iglesia local, y fuimos creciendo y fuimos progresando. Y llegó un punto donde yo me sentía pleno, me sentía feliz. Llegó mi hijo, llegaron varias cosas y eso me marcó muy positivamente. Pero cuando ya llegas a un punto como este, donde piensas, he logrado ayudar a otros jóvenes, mi vida, mi testimonio y lo que pasé me permitió ayudar a otros, dices, ya no debería de volverme a ocurrir algo como esto, un episodio de esta naturaleza, no debería volverme a pasarme nada como esto. Pero sí. Bueno, pues la vida nos sorprende también. Ok. ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, este es un punto también de quiebre, porque yo les quiero decir algo. Todo lo que ustedes vivan, y esto es muy importante para el pueblo cristiano que nos está escuchando, pero para los hombres en especial, toda circunstancia negativa que vivas, déjame decirte que Dios la puede usar para ayudar a otros, para rescatar a otros. Se vuelve, cuando vences esa circunstancia, se vuelve un área de autoridad tuya con la cual puedes ayudar a otros. Y yo claro. Esta parte no la había aprendido, no la había entendido tan bien, porque yo había pasado por esto, pero yo no contaba sobre este tema. Yo ayudaba a otros jóvenes, ciertamente, ministerialmente, les ministraba, les dirigía, les guiaba, pero esta parte de mi vida yo no la mostraba. Yo no me mostraba tan vulnerable, yo me mostraba como un líder tal vez un poco más al cual seguir. No mostraba todas estas falencias mías que hubieron en el pasado y que tal vez podrían ayudar todavía muchísimo más. A mis 29 años, eso fue hace 3 años exactamente, yo tengo una experiencia que me marcó muy profundamente, Oscar, y resulta que aquí en Costa Rica hay una playa en Punta Arenas, en Jacó específicamente, que se llama Playa Hermosa. Es una playa para surfear. Eso no es una playa para meterse, ni para nadar, ni para nada de eso. Es para surfear. Pero yo desconocía esa información. Y yo me meto a la playa, al mar,
al agua y viene una ola y me arrastra. Y empiezo a nadar contracorriente. Y vienen olas más fuertes y me hunden y me sacan. Y en aquel momento vino un hombre venezolano en una tabla de surf y me dice algo que me marcó para siempre. La misma ola que te estaba ahogando, con esa vas a salir. Esto también va para todos los hombres, apúntenlo por ahí. La misma circunstancia que te está dañando, te está afectando, te está impidiendo crecer, esa misma circunstancia es lo que Dios puede usar para hacerte crecer, para hacerte prosperar en esta tierra de los vivientes. Qué poderoso, ¿eh? Eso es así, tienen que creerlo y tienen que aferrarse a eso. Esa circunstancia es el arma y la excusa perfecta de Dios para que salgas adelante. Bueno, ¿qué pasa después? Dime. Quería preguntarte, en esta circunstancia que te estás ahogando, ¿se sentiste que te podías ahogar? ¿Sentiste que te podías morir? ¿O cómo fue? ¿Y de dónde sale este hombre, no? O sea, ¿lo viste venir? ¿Cómo fue? Mira, eso fue tremendo porque después de 5 o 7 minutos, quizás ¿Tu familia te estaba viendo? Sí, estaba mi esposa y estaba mi hijo. Mi hijo no quiso entrar al mar. Algo le hizo a él sentir que no. Y gracias a Dios que no, Oscar, porque yo, por dar la vida por él, lo hago todo con tal de sacarlo a él y claro, aunque yo me lleve la corriente. Claro, el caso es que mientras yo estoy ahí, casi que muriendo, y viene este hombre, antes de que él venga, yo veo a mi familia al fondo, que no me responden, que no nada. Ellos sí están viendo, pero angustiados e impotentes, mi esposa y mi hijo. No saben qué más pueden hacer. Hay un momento donde yo ya siento que las fuerzas me van a faltar y yo miro hacia el cielo y le digo al Señor, Dios, si no haces un milagro aquí yo me voy a morir, porque no había nadie, no había salvavidas en ese lugar, no había absolutamente nadie. Yo me veía solo y estaba casi que a 1 kilómetro de la orilla con las olas más fuertes. Wow. Y yo le digo, Señor, pero ¿sabes qué? Si aquí voy a morir, que así sea, pero no voy a morir si no es peleando. Yo voy hasta mi último aliento, hasta mi última gota, no me voy a rendir, voy a luchar contra las olas y si muero, muero peleando contra el mar. Y empecé a nadar con todas mis fuerzas y seguía y seguía y seguía. Y se me acerca este tipo y me dice, campeón, lo hiciste bien, ¿verdad? Lo hiciste fantástico, Y ahí es donde me dice la frase, la misma ola que te estaba ahogando, con esta vas a salir. Yo salgo del agua. El hombre me saca, ni siquiera recuerdo su rostro. Era simplemente un tipo que surfeaba ahí, que estaba ahí cerca del hotel, pero nunca más lo volví a ver. Ni siquiera tuve palabras para agradecerle. Estaba tan reventado por el agua, por el mar. Mis riñones me dolían, de las suprarrenales, las glándulas que producen la adrenalina y que exaltan todo el cuerpo para que dé más de lo que pueda dar. Y salgo, pero cuando salgo de ahí, salgo con una perspectiva nueva. Yo empecé a pensar y a reflexionar sobre mi vida, sobre lo que había hecho hasta ese momento, hasta mis 29 años, sobre mi llamado, sobre lo que Dios me había dicho que tenía que hacer y sobre lo que había hecho hasta el momento. Y concluyo lo siguiente, Oscar, concluí en aquel momento que si me hubiera muerto esa tarde, que Dios me prestó, no le hubiera dejado nada ni a mi esposa ni a mi hijo. Desde mi perspectiva, así era en ese momento. Y entonces yo entiendo, ¿qué le estoy dejando? ¿Qué estoy haciendo por ellos? ¿Qué estoy haciendo por esta sociedad? ¿Qué estoy aportando? ¿Estoy contando mi testimonio, mi vida? ¿Estoy cambiando las vidas de otras personas? Bueno, el que cambia es Jesús a través nuestro, pero somos instrumentos. Estoy siendo instrumento de Cristo para que otros sean transformados por el poder, por el amor de Dios y puedan cambiar y puedan entender que Dios sí hace cosas diferentes en la vida de los demás. Cuando concluí que no, sentí como que si había desperdiciado 29 años de mi vida. Y entro en otro proceso de depresión tremenda por esa situación, por ese despertar. Fue como cuando despiertas, pero no como cuando despiertas de un sueño riquísimo que tuviste, sino como cuando te dan con un bate de béisbol en la cabeza. Literalmente es como que quedas choqueado y entiendes que algo pasó. Y en medio de eso, cuando yo entro en este proceso de depresión, yo otra vez me pregunto, Señor, otra vez lo mismo, pero si yo ya a los 16 años pasé por esto, ¿por qué pasar otra vez de nuevo por una cosa como esta? Y Dios solo me dijo una palabra a mi corazón y fue la siguiente: hijo, sobrevive al proceso. Sobrevive al proceso. Yo no entendía por qué. Y llega un punto en el camino donde yo, ya a octubre del 2018,
en una mañana estoy en un balcón del apartamento donde vivíamos mi esposa y yo y mi hijo. Y ahí yo ya me quiero tirar, porque ya no aguanto más, no podía dormir. Tenía largas noches donde mi vida sentía que no tenía sentido, donde sentía que me estaba yendo por un hueco, donde me sentía infeliz con mi trabajo en el que trabajaba, donde sentía que no estaba cumpliendo el propósito para el cual fui llamado a esta tierra y donde sentía de que si en cualquier momento me iba no estaba dejando nada. Y ahí, en esa mañana, sabes, aquí y seguro ahí donde vives también, Oscar, sucede. Hay una contaminación lumínica grande producto de las luces de la ciudad. Y por lo tanto, el cielo no se puede ver despejado, ni se logran ver las estrellas, ni nada. Claro. Y aquí es así. En el lugar donde yo vivía se llama San Pablo de Heredia. Heredia es una provincia muy linda aquí en Costa Rica. Esa mañana, yo a las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, por ahí, salgo, voy a ese balcón, ya voy a tomar esa decisión. Y Dios me habla y me dice, hijo, ¿qué haces ahí? Y yo con lágrimas en los ojos le digo, Señor, no lo sé. Tú sabes, porque yo no sé qué estoy haciendo aquí, no aguanto más, no soporto más. Y Dios me habla y me dice, hijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, si es que puedes. Wow. Oscar, yo vuelvo a ver hacia el cielo y miro las estrellas. Estaba estrellado el cielo como nunca antes. Estaba despejado. No había contaminación lumínica, se veía claro. Ahora, yo entiendo que esta palabra Dios se la da a Abraham y yo no soy Abraham, pero entiendo que es una palabra que Dios le da a Abraham y Dios le dice a Abraham que en ti serán benditas las familias de la tierra. O sea, que es una palabra generacional que no solo está sobre él, sino que está sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Entonces Dios me dice, ¿dónde está tu hijo? En su cama con su mamá. Y Dios me dice, ahí está tu herencia. Yo te lo di, yo ya te lo entregué, yo ya te entregué tu herencia. Vive y triunfa por él y por lo que yo te he dado. Yo te he bendecido para que bendigas a otros. Y ahí está la prueba más grande de eso. Evan, sin hacer absolutamente nada, ha sido una de las bendiciones y una de las ideas de Dios más grandes que me ha regalado. Es uno de los privilegios más enormes que yo he tenido. Y Evan, con todo eso, solo con su existencia, pues Dios lo usó como una herramienta para hacerme entender ese propósito y ese Dios generacional que nos ama tantísimo. Wow. Y con eso y con esa situación yo despierto una realidad y entiendo que entonces ahora tengo que buscar crear una plataforma para poder entrar a mi llamado de forma definitiva. Y paso todo el 2019 como un año muy tranquilo en el Señor, meditando, haciendo, viendo, creando para ver cómo hago para lograr salir del trabajo en el que estaba y dedicarme a lo que Dios me había llamado. Y en el 2020 y se viene la pandemia y bueno, pues es una situación que ahorita ya les voy a contar sobre eso. Dime. No, nada más quería preguntarte un poco más acerca de la situación que pasa un poco después de que nuevamente vuelves a tener ese tipo de pensamientos y esa situación depresiva que te lleva a tener pensamientos nuevamente de suicidio, de dejar todo por la paz y esto que platicas pues, realmente es muy impactante. Lamentablemente pienso y creo que, y lo digo también por las estadísticas que platicábamos hace un momento, que es una situación en la que muchas personas y más en específico hombres pueden estar pasando, ¿no? Y esa parte me llama muchísimo la atención, que Dios habla a tu corazón y te dice, ahí está tu herencia, ¿verdad? Ahí está tu hijo, ahí está tu herencia. Ahora te toca a ti poner tu parte, ¿no? Ahora te toca a ti hacer tu parte. En este momento, ¿tú sabías cuál era tu llamado? Mira, yo creo que tengo claridad sobre mi llamado desde que era pequeño. Lo que pasa es que no había ejercido como una prioridad mi llamado, sino que lo que pasa es que yo le daba lo tenía en un lugar secundario. Y eso no me hacía feliz, porque yo desde pequeño tengo claro que yo iba a servir al Señor, que iba a ser un conferencista, que iba a hablar la palabra de Dios, que iba a estar en lugares, que iba a dar el mensaje a mucha gente, que iba a evangelizar con ese mensaje. Y yo tenía claridad sobre eso. Lo que nunca tuve claridad o nunca le di prioridad fue a ponerlo como en primer lugar. Siempre lo tenía ahí como en el cajón para sacarlo en el momento en que se pudiera y ya está.
Como Nunca algo le que digas. sabes que vas a hacer, pero no Lo sabes pospones. cuándo. Claro. Procrastinas, como dicen por ahí, y le vas posponiendo y lo vas posponiendo y lo vas posponiendo y no le das la prioridad que merece, sino que le das prioridades a otros sueños, como tener una familia, como tener un trabajo exitoso, como tener estudios universitarios, como un montón de cosas, pero no te dedicas a lo que Dios te dijo ya desde pequeño que ibas a hacer. Y ese tal vez era mi problema, que Dios puso sueños en mi corazón, que puso el llamado en mi corazón desde pequeño, que puso ese sentir desde que estaba niño, pero que no le estaba dando esa prioridad. Y sabes una cosa, a veces por miedo no nos lanzamos al vacío, pero y creo que esto es muy importante que lo sepan todos los varones, yo le tengo más miedo a pasar 40 años, 50 años en un trabajo que no me gusta, a lanzarme al vacío a por todo lo que Dios me llamó a hacer e intentarlo. No sabes si vas a triunfar o vas a ser el más exitoso o no. Puede ser que sí, puede ser que no, pero por lo menos cuando te vayas de esta tierra vas a decir, caray, lo intenté, me animé, me esforcé. Y si lo ganaste, genial. Y si no, pues es una experiencia más que te queda en tu currículum, en tu vida. Es algo que uno tiene que comprender, que si uno no se lanza y que si uno no experimenta esas cosas en Dios, que si uno no le cree a Dios por lo que Dios le está diciendo a uno, se va a quedar con el que hubiera. Y los que hubiera no existen, Oscar. Claro. Nunca existen los que hubieran. Son cosas que, por ejemplo, tú estás con este proyectazo tremendo que me parece que es genial, que creemos espacios para que los hombres hablemos de una masculinidad sana, cristiana en Jesús. Estos espacios casi no existen. Y es más, lo podemos ver en las iglesias. Se convoca a las mujeres y les dice una cita con el amado. 2,000 mujeres llenando el lugar. Y a los hombres hay que armar una carne asada, hay que poner un partido de fútbol, hay que, hay que llevar a un futbolista para que sea el que dé la charla, y te llegan 10, 20 y se te llegaron 50, glorioso, eso estuvo tremendo. Claro. Nosotros mismos como hombres no nos damos el espacio. Sí. Pero sí. lo cierto del caso es que yo, cuando hablo de este llamado de descubrirlo, pues yo ya lo conocía, pero no le había dado esa prioridad. Y creo que muchos hombres están ahí, saben qué es lo que quieren, saben qué es lo que Dios les llamó a hacer, pero no lo están ejerciendo, no lo están tomando al toro por los cuernos, no se están comiendo el mundo y no se están aventando a lo que Dios les está diciendo que hagan. Wow. Oye, y luego que, a ver, ya me dejaste, como decimos en México, ya me dejaste picado. ¿Qué sigue en tu vida después de ahí? Llega la pandemia, tú tienes un trabajo, lo decías ahorita, un trabajo secular, ¿es correcto? Y sigues Sí. en este trabajo, sabes tu llamado, pero no te has animado a hacerlo. Exacto, llega la pandemia y en la pandemia, por ahí de abril, el Señor me habla a mi corazón y me dice, hijo, es el momento. Te di todo este 2019 para que descansaras, para que meditaras, para que pensaras qué es lo que vas a hacer, para que pudieras construir, para que pudieras progresar, para que pudieras hacer alianzas o conexiones con personas que te van a posicionar en lo que yo quiero para ti. Ahora es el momento. Y yo dije, pues sí, Señor, pero necesito salir de mi trabajo. O sea, ¿qué onda con eso? ¿Qué pasa con esto? Y Dios me está hablando, Dios sabe el futuro, Dios sabe lo que viene más adelante. Dios me habla eso a principios de abril y a mediados de mayo, Oscar. La empresa para la cual laboro nos da el anuncio siguiente. Nos dice, señores, la línea de operaciones para la cual ustedes trabajan se va a cerrar. Y le vamos a dar 6 meses para que se cierre. Vamos a mover toda la línea de operaciones de Costa Rica para Colombia. Los que están en esa línea de operaciones tenemos 2 opciones. Los movemos a otra línea de negocios o los liquidamos con responsabilidad patronal, con cesantía, vacaciones, aguinaldo se le llama aquí, allá en no sé cómo se le llamará. Sí, en México también, aguinaldo. Ajá. El aguinaldo, bueno, pues se le llama igual. Y con todo eso, yo dije, híjole, esta es la carta mía de salida. Ahora sí que se puso esto bueno, porque yo tenía 2 opciones, o renunciar y quedarme sin todo ese dinero que me podría servir de mucho como plataforma para mi ministerio, o que me renunciaran y me entregaran todo lo que era mío.
Entonces, cuando me dicen esto, yo digo, tengo 6 meses para prepararme ahora sí, empezar a montar mi plataforma y empezar a hacer cosas. Y me empecé a crear mi página en Facebook, Gerson Daniel Speaker, me pueden buscar por ahí. Empecé a crear mi Instagram, mi YouTube. Empecé con todo eso y empecé a creando videos con un mensaje de Dios. Y resulta que mi esposa me decía, tienes una gran voz, ¿por qué no lo pones en formato de podcast para que le pueda llegar esto a más gente? Y yo dije, sí, está bien, está bonito, pero hombres, otra cosa, háganle caso a sus mujeres, caray, por amor a Jesús. Ellas saben lo que les dicen, ellas reconocen cuando hay algo bueno en ustedes. Y yo no le estaba dando bola a mi esposa, para decirlo de alguna manera, y tuvo que venir mi pastor. Vean qué cabezón es uno a veces, que no entiende hasta que vino mi pastor Ronnie, a cual la amo mucho y le mando un saludo. Vino mi pastor y me dice, Gerson, pon esto en formato podcast. Y yo dije, ahora sí me hizo clic. Oye, llegaste con tu esposa diciendo, se me ocurrió algo. Sí, se me ocurrió. Lo que ella te venía diciendo hace meses, ¿no? Sí, no. Mi amor, vieras que se me ocurrió algo, que creo que voy a hacer esto en formato podcast. Ajá. Sí, era como, ¿qué te dije? ¿Verdad? Bueno, les hago caso a ellos dos, a mi esposa y a mi pastor, pongo en podcast. Y ahí empieza a explotar algo tremendo. Y en medio de que pongo esto en formato podcast, llega noviembre y me despiden con responsabilidad patronal, me dan todo mi dinero, toda mi liquidación y tomo esos fondos, pago algunas deudas, compro cámaras, compro drones, compro licencias de audio, compro licencias de video y empiezo a crear el contenido de forma mucho más profesional y mucho más excelente. A mí siempre me ha gustado trabajar y es algo que fue inculcado por mis papás, mi mamá especialmente. Trabaja con excelencia para el Señor y todo lo que hagas, hazlo de forma excelente, que no tengas nunca nada de qué avergonzarte. Y entonces invertí mi dinero en eso y compré esas licencias y empecé a crear contenido todavía con más profesionalismo, con más calidad, y empezó gente a verme y empezaron personas ya a contactarme y invitaciones por aquí, invitaciones por allá, y esa fue algo simplemente espectacular y tremendo que empezó a suceder, ¿verdad? Y que me marcó poderosísimamente y llegó el 2021. Y en el 2021 ya con el podcast abierto y todo, pues pasó lo que hablábamos al inicio, que el podcast empezó a rankear bien en Costa Rica, algo que yo no me imaginaba ni me esperaba, una sorpresa de esas divinas. Y lo que sucedió hasta hace 2 días que me ranqué como número 1 a nivel cristiano aquí en Costa Rica. Todo eso ha sido como meteórico, pero Dios así es de sorprendente con uno y ahí vamos a seguir creciendo y bendiciendo la vida de muchas personas, estoy seguro. Sí, con gloria para el Señor. Qué bueno, me da muchísimo gusto, Gerson, que Dios esté respaldando ese llamado. La verdad es muy alentador el saber que cuando el Señor te llama a algo, Él va a encontrar la forma y curiosamente siempre se va a glorificar. Lo vemos una y otra vez que no le gustan las cosas fáciles que pueden malinterpretarse como, esto lo hice yo porque soy muy buen orador, sino que lo hace de forma que Él se lleva toda la gloria. Y en este sentido, Gerson, gracias por compartirnos este testimonio tan impactante de lo que ha sido tu llamado. Y quería preguntarte, ¿tú crees que el llamado lo debemos buscar o debemos esperarlo? Qué fuerte esa pregunta. ¿Crees que tu llamado lo debes buscar o lo debes esperar? Es una pregunta fuertísima porque yo creo que ambas. A ver, uno debe buscar, porque el que busca encuentra. Busquen, yo lo que les recomendaría es que busquen al Señor, pero en mi experiencia yo te puedo decir que yo esperé a que el Señor me diera el banderazo de salida para muchas cosas y a veces esperar en Dios es difícil, pero también yo busqué mi parte con Dios, yo busqué la presencia del Señor. Entonces yo creo que el llamado se busca en cierta forma, pero más que buscar el llamado, yo lo que diría, busquen en la presencia de Dios, para que Dios sea el que les diga dónde está la cosa, cómo está el tema,
y para que Dios mismo sea el que los catapulte y los lance. Creo que es ahí la clave. Es un poco una combinación de ambas, Oscar. Hay que saber esperar cuando toca esperar, porque hay momentos donde debes esperar para que Dios te diga un poquito más de tu llamado, para que Dios te revele un poco más, pero hay momentos donde debes buscar lanzarte profundamente en la presencia de Dios y como hizo Jacob, agarrarse con el Señor hasta que el Señor le puso por nombre Israel y le desencajó el muslo y le dio una promesa que ha marcado generaciones. Hay momentos para ambas cosas. Y como hombre, te digo a los hombres que están escuchándome, por favor, busquen en la presencia del Señor. Creo que ahí es en el secreto con Dios es donde Dios les puede revelar muchas cosas. Pero cuando Dios les diga stop, alto, también sepan esperar para que Dios les diga qué más viene. Porque en el llamado una de las primeras cosas que ya cuando ya me lanzo por esto en el 2020, que yo pensaba que me iba a dedicar era solo a hombres. Y Oscar, todos los meses me salen hombres a los cuales aconsejar, a los cuales orientar, a los cuales darles un espacio, a los cuales bendecir. Todo el tiempo aparece uno, por lo menos uno por semana siempre llega alguien que me contacta por redes sociales, que me escribe y al cual yo le doy algo de parte del Señor. Pero me diversifiqué en ese tiempo también y he descubierto que el mensaje es más importante que nosotros, que los que lo llevamos, y que el mensaje es para todos y que puede ser para cualquiera y no solo para hombres. Entonces, esa diversificación se ha ido dando en el proceso, en el camino. Y es Dios el que me ha ido ayudando a descubrir más cosas de mi llamado. Sé cuál es mi llamado, pero el llamado muchas veces es muy diverso. Dios tiene una sabiduría multiforme, podemos decir, y eso nos permite descubrir muchísimas más cosas en el llamado futuro. Entonces, mi consejo sería, más que esperar o lanzarse a por todo y buscar su llamado, mi consejo sería que busquen en la presencia de Dios. Ahí van a encontrar todas las respuestas. Wow, poderoso. Oye, Gerson, última pregunta. Comentabas que tus papás están vivos, gracias al Señor. ¿Qué te dicen ahora que te ven, digamos, siguiendo este llamado que Dios puso en tu corazón? Bueno, la verdad es que mis dos papás están felices. Si se puede usar la palabra orgullosos, quizás, pero en un buen sentido, una buena connotación, muy, muy contentos por lo que Dios está haciendo en mi vida. Mi mamá es una abuela feliz. Dice que el mayor logro mío es ese niño. Le encanta mi hijo Evan, que es un niño precioso, un niño que desde ya tiene una genuinidad para comunicarse con Dios, para orar por nosotros, para bendecirnos. O sea, con solo 5 años él ya nos bendice muchísimo. Entonces mis dos papás están súper felices. Mi papá también. Yo te puedo decir que mi papá en este momento, aunque ya no, por su edad y por su situación, pues ya no se dedica al ministerio o al servicio de Dios, pues ha sido un hombre que está contento con todo eso. Cuando le creé su video de dedicatoria por el Día del Padre, donde contaba la historia de él y la historia mía de niño de los 7 años, el hombre casi que lloraba. Decía que los dos están muy felices, siempre oran por mí, siempre me mantienen en sus oraciones, mejor dicho. Mi mamá, sobre todo, que tiene un llamado a la intercesión brutal. Yo soy el fruto, y eso siempre lo he dicho, yo soy el fruto de las oraciones de mis papás en mí, sobre todo de las oraciones que hicieron en los momentos más complicados. El fruto lo vemos hoy, de esas oraciones de ellos, y como dice la palabra del Señor, hay que honrarlos. Si usted tiene papás, independientemente de las circunstancias, de cómo se comportan, de todo, la palabra no dice si sus papás son buenos o son malos, no, la palabra dice honra a tu padre y a tu madre. No es condicional, es un mandato del Señor y es el primer mandamiento con promesa. Si usted tiene papás, aunque no sean los mejores, trate de honrarlos en todo lo que pueda, porque Dios, Él es fiel, el Señor es fiel y siempre te va a prosperar en tu camino si los honras. Así es. Pues qué alegría que la oración de tu papá pudo verse reflejada y concluida. Digo, espero que él pueda verte triunfar mucho más y llevar la palabra de Dios a muchas más personas y que te pueda ver todavía pues llevando ese llamado del Señor a muchas más personas. Así lo deseamos. Y pues qué padre, como decimos en México, que puedan verlo ahorita en ti y que puedan ver que has seguido ese
pues ese llamado nuevamente, ¿no? Esas oraciones de tu padre y de tu madre y pues los bendecimos. Si están escuchando este episodio, les mandamos un saludo a tus papás y los bendecimos. Igual, Gerson, gracias por tu tiempo, gracias por contar tu testimonio, gracias por llevar la palabra del Señor a tantas personas. Te bendigo, mi hermano, y te mando un abrazo. Y a toda tu familia, aunque no tengo el gusto de conocerlos, ya saben que por acá tienen unos amigos también. También tengo hijos pequeñitos, uno de 5 también precisamente y una niña que está por cumplir 3. Bueno, mi hijo está por cumplir 5 apenas, pero sé lo que estás pasando ahorita con ese Evan se llama, ¿no? Evan, correcto. Evan, es increíble, ¿no? Es ese amor por los hijos. Gerson, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy fraterno y espero que tu podcast siga creciendo y siga llegando a muchas más personas y que tu testimonio sirva para bendecir la vida de muchos hombres y muchas mujeres que están pasando algo similar, tal vez están buscando su llamado o están sintiéndose tristes o deprimidos porque no se han atrevido a llevarlo a cabo. Un abrazo muy fuerte, mi estimado Gerson. Gracias, Oscar. Para mí un privilegio y bueno, esperar que tu podcast también siga creciendo. Me alegra muchísimo el haber estado aquí contigo. Les mando un fuerte abrazo a toda tu audiencia. Sigan escuchando Varón Alfa. Estos son espacios que necesitamos los hombres y qué bueno que existen porque debemos hablar la palabra y debemos apoyarnos entre nosotros. Debe haber camaradería entre los varones y debe haber apoyo. Un abrazo para todos. Que Dios les bendiga. Igualmente, un abrazo. Hasta luego. Chao.